Muy buenas tardes, amados hermanos. El Señor les bendiga. Gracias y paz a todos ustedes. Damos gracias a Dios que nos permite estar reunidos en este lugar y estamos muy agradecidos con Dios porque obviamente ustedes han estado aquí con nosotros ahora compartiendo este tiempo, y si usted nos visita y es de alguna congregación local, pues sea bienvenido y bueno, pues es un honor tenerlo en medio nuestro. Estamos en primer lugar muy agradecidos con Dios por esta oportunidad, y también pues queremos agradecer a todos los hermanos de Heraldo de la Verdad que se dispusieron para tener esta conferencia sobre las doctrinas de la gracia, y obviamente pues vinieron a acompañarnos el día de hoy, todo el equipo de música, ¿verdad? Y también quiero agradecer a los pastores, los hermanos Víctor Archila, ¿verdad? Y también a nuestro hermano Rubén Rocha, que nos acompañan el día de hoy. Y queremos ahora pedirle por favor que si usted trae celular, lo ponga en silencio o lo apague para que no interrumpa durante este tiempo, ¿verdad? Le voy a rogar a todos por favor que apaguen sus celulares o lo pongan en silencio para que no interrumpa, y les voy a pedir que busquen en sus Biblias, en el libro de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1, vamos a leer los versos 3 al 14. Abra ahí su Biblia, por favor. Efesios capítulo 1, versos 3 al 14. Les voy a rogar que cuando usted encuentre la palabra se ponga en pie para que reverencie al Dios de la palabra, ¿verdad? Dice así la Sagrada Escritura: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que han hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios, para alabanza de su gloria. Hermanos, les invito a que vayamos junto al Señor en oración. Eterno Dios y Padre Celestial, te adoramos como hacedor y sustentador de todas las cosas. Te damos gracias a ti, oh Dios, y te glorificamos, Señor, por tus maravillas, por tus hechos portentosos. Padre Celestial, por tu gracia, nos diste a tu Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados en la cruz, donde soportó el juicio por nuestros pecados, según tu perfecta y santa voluntad. Y ahora, a través de tu precioso Espíritu, nos invita, Señor, de todo corazón,
a que nos arrepintamos de nuestros pecados y vayamos a ti por la fe. Que vayamos a Cristo, aquel que es el pan del cielo y el agua de vida. Señor, estas bendiciones se nos dan gratuitamente, pero no fueron obtenidas sin costo. A ti te costaron a tu Hijo unigénito, a tu amado Hijo, y a Él le costó su vida. Él llevó la maldición provocada por nuestros pecados. Señor, tú llevaste a cabo nuestra salvación, convirtiéndonos de las cosas de este mundo que en otro tiempo amábamos para servirte a ti, el Dios vivo y verdadero. Fuiste tú, Señor, que nos diste vida espiritual cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Señor, tú nos regeneraste, tú nos iluminaste, Señor, para que pudiéramos recibir tu palabra, no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, que produce su obra perfecta en todo aquel que cree. Señor, nuestra salvación viene de ti únicamente. Tú enviaste, Señor, a tu amado Hijo para que muriera por nosotros como nuestro sustituto cuando nosotros éramos tus enemigos, Señor, y estábamos, Señor, en rebelión contra ti. Y por tu gracia nos quitaste la venda que había en nuestros ojos, Señor, y nos abriste los ojos espirituales para que pudiéramos entender la verdad del Evangelio y nos trajiste a la fe, Señor. Padre, en esta hora rogamos, Señor, que tú nos hagas imitadores de Cristo Jesús, que nos hagas hombres y mujeres piadosas, que te amemos y sirvamos fielmente, Señor. Ayúdanos a crecer en madurez espiritual y en nuestra semejanza con Cristo, Señor. Y Padre, aunque sabemos que somos bienaventurados al estar cubiertos por tu gracia, debemos confesar, sin embargo, que hemos pecado contra ti, Señor, que hemos quebrantado en algún momento tu ley, que está escrita no solamente en nuestros corazones, sino también en los claros mandamientos de tu palabra, Señor. Y a pesar de ello, tú nos muestras cada día gracia y paciencia para con nosotros, Señor. Y en Cristo somos perdonados. Señor, que podamos buscar la belleza de tu santidad y la seguridad de la esperanza que has puesto delante de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender los privilegios inmensos que tenemos en Cristo. Gracias porque Él es nuestro gran sumo sacerdote que intercede constantemente por cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra que nos guía y nos enseña. Señor, empodéranos con tu gracia para que la guardemos en nuestros corazones y así establezcamos nuestra mente en ti, Señor. Anhelamos entender tus verdades y observar, Señor, cómo tú obras para que podamos ver bendición en cada circunstancia de nuestra vida. Llena, Señor, nuestros corazones de gratitud y de alabanza y que podamos ver, Señor, tu designio providencial en cada una de las cosas que tú permites que lleguen a nosotros, Señor. Haznos saber, Señor, y haznos vivir de una manera en la cual podamos ser fieles de ti, dignos, Señor, de proclamar tu evangelio a todos aquellos que están dispuestos a escucharlo, Señor. Y que nuestras vidas sean consecuentes con la verdad de tu palabra, para que manifiesten la gloria de Cristo en su obra salvífica, Señor. En toda condición de vida, sea que luchemos o prosperemos, suframos o nos regocijemos, Señor, que podamos saber que en tus manos, en tus benditas manos, todas las cosas obran para nuestro bien y para la gloria y honra eterna de tu nombre. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y te damos gloria. Amén y amén.
quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono hoy. Se escucha, Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo y sobre todo sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar. Al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad y cantan: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo y sobre todo con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla y se doblará y toda lengua te confesará: Señor, has vencido la muerte y la maldad. En victoria reinarás por siempre. Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria tu nombre sobre todo sobre todo nombre sobre todo es. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Su nombre es Jesús. Amén.
quien rige las huestes de los cielos, quien hace al hombre inclinarse a él, quien al labrar las tinieblas tiemblan, solo un santo Dios. Que otra belleza demanda gloria, que otro esplendor brilla más que el sol, que majestad rige con justicia, solo un santo Dios. Ven y contempla al único y digno, canta y aclama por siempre al santo Dios. Ven y adora al santo Dios. Que gloria consume como fuego, que otro poder la muerte venció, que nombre Isis será invencible, solo un santo Dios. Ven y contempla al único digno, canta y aclama por siempre al santo Dios, que adora al santo Dios. Ven y contempla al único y digno, canta y aclama por siempre al santo Dios. Ven y adora al santo Dios. Nuestras voces quien me rescata de mis fracasos, quien a su Hijo único ofreció, quien me invita a llamarlo Padre, solo un santo Dios, solo mi santo Dios. Ven y contempla al único y digno, canta y aclama por siempre al santo Dios. Ven y adora al santo Dios, es el único y santo Dios. Bendiciones, hermanos. Vamos a acomodar un poquito esto, si es que podemos. Ok. Amén. Para los que no me conocen, soy Víctor Achila, pastor en la Iglesia Bíblica Osana en Dallas, Texas. Vamos a compartir la palabra, hermano,
La verdad es que es un privilegio poder abrir el libro del Señor. Usted sabe que en muchos lugares no se tiene ese privilegio, y no lo hablo por la libertad que tenemos en Estados Unidos, sino hablo de las casas. Hay casas que no abren la Biblia no porque no puedan, sino porque no quieren. Y eso también es una gracia del Señor, poder uno abrir la palabra y estar en ella. Abra su Biblia, por favor, en Romanos, capítulo número 3. Vamos a leer del versículo 9 al 18. Romanos, capítulo número 3. Del 9 al 18. ¿Lo tienen todos? Me avisa cuando lo tenga para que podamos leerlo juntos, hermano. Romanos capítulo 3, versículo 9, lo leo al versículo 18. Entonces, ¿qué? Pregunta Pablo. Y vuelve a preguntar, ¿somos nosotros mejores que ellos? Él responde, de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Señor, te damos gracias este día, Señor, esta noche, en este lugar, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor. Por permitirnos, Padre, poder abrir tu libro y predicar tu palabra. Te exaltamos, Señor. Te agradecemos, pero también al mismo tiempo te suplicamos que nos des, Señor, la sabiduría, que nos ilumine, Señor, que nos dé la gracia para poder explicar tu palabra. Y también, Señor, te pido por este grupo de hermanos que fielmente están en este lugar, para que su entendimiento pueda ser, Señor, abierto por la obra de tu gracia y de tu Espíritu Santo, y ellos puedan comprender la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos a que podamos nosotros dejar a un lado, Señor, toda distracción y compenetrarnos y sentarnos en tu palabra. Que tu nombre sea exaltado, Señor. Todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy estaré compartiendo con ustedes la depravación total, que es parte de las doctrinas de la gracia. Y quiero comenzar, hermano, haciéndole esta pregunta. ¿Cómo respondería usted a esta pregunta tan sencilla? ¿Qué es el pecado? Imagínese un niño preguntándole, o alguien en un avión preguntándole, si usted es cristiano, lleva su Biblia. Yo no entiendo qué es el pecado y por qué tanta situación contra el pecado. ¿Cuál es el poder del pecado? ¿Cuál es el problema del pecado? ¿Por qué se habla tanto de esto? ¿Y qué hay que hacer? ¿Cómo definiría usted qué es el pecado? Obviamente en las Escrituras vemos la definición del pecado, pero déjeme que le lea algunas respuestas de hombres que dieron su vida al estudio de la palabra. Uno de ellos, John Stott, dijo: el pecado es la rebelión del yo contra Dios, el destronamiento de Dios con el propósito de entronizarnos a nosotros mismos, es decir, destronar a Dios de nuestro corazón y nuestra mente, y nosotros entronarnos en nosotros mismos. Él siguió y dijo, John Stott, el pecado es la propia deificación, la irresponsable decisión de ocupar el trono que solo le pertenece a Dios. Es decir, nosotros no tenemos ni siquiera el poder de guardar oxígeno para el día de mañana. Ni siquiera pensamos que esto va a desaparecer. Un día, Juan Wesley le preguntó a su mamá. Le dijo, madre, ¿qué es el pecado? Y escuche la respuesta que dio la madre de John Wesley. Ella respondió y le dijo, pecado es cualquier cosa
que debilita tu razonamiento. Pecado es todo aquello que altera la sensibilidad de tu conciencia. Pecado es todo aquello que oscurece tu apreciación de Dios o te quita la pasión por las cosas espirituales. Ella concluyó en pocas palabras: cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad a tu carne sobre tu espíritu, eso es pecado. Así que no se trata si comer sea pecado o no, se trata que si la comida te quita esa o te alimenta tu ego o te quita el centro, el hecho de comer, de que tú puedas levantarte todos los días a orar, ahí estás pecando. Y nosotros tenemos que entender, hermano, que el pecado no es un juego y que muchas veces nos hemos encontrado en nuestra vida jugando con algo que nos que va a arder en nosotros, como por ejemplo el fuego. El fuego es destructivo. Y cuando a uno le decían de niño, a ti te lo dijeron muchas veces: no ponga la mano sobre la hornilla de la estufa. ¿Y qué hicimos? Algunos de nosotros fuimos a probar a ver si era cierto. Lo hicimos una sola vez, me imagino que solo una vez lo hizo. Y usted dijo: no lo vuelvo a hacer. Una de las definiciones del pecado, se la leo literalmente, dice: la caída trajo sobre la humanidad la pérdida de la comunión con Dios, el descontento y maldición de Dios, de manera que por naturaleza somos hijos de ira, esclavos de Satanás, justamente sujetos a todos los castigos en este mundo y en el venidero. Y es Pablo, hermano, el que en Romanos capítulo número 3, en el versículo 9, él está diciéndole a su audiencia que él los ha acusado a ellos, gentiles y judíos, desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 8. Él ha acusado a los judíos y a los gentiles, demostrando que son pecadores. Pero Pablo va a concluir ese señalamiento, esa acusación, con una acusación bíblica, legal. Es decir, él, como la pluma de Dios y la voz de Dios, va a enseñarles a los judíos y a los gentiles que no es cosa de él, que el pecado es algo que Dios está acusando o señalando o enjuiciando a todos los hombres. Por lo tanto, en nuestro texto, Pablo señala 3 acciones que definen la total depravación del hombre. 3 acciones que definen la total depravación del hombre. El hombre involucionado, el hombre alejándose totalmente de Dios. Y la primera está en el versículo 10 al 12, que es la sentencia divina. La segunda, la enfermedad. Y la tercera, del 13 al 14. Y la última, la evidencia, del 15 al 17. Y el tema es bastante largo, pero yo quisiera concentrarme, hermano, en mostrarle esto. Puede que usted se esté preguntando ahí: pero ¿por qué nosotros necesitamos entender sobre la depravación total? ¿O por qué nosotros necesitamos escuchar un tema que ya dominamos? Creo que una cosa fundamental es que la Escritura es suficiente, tiene suficiencia. Y por eso lo necesitamos escuchar. Pero sobre todo, porque vivimos en una época donde la iglesia está callada y no tiene un peso, una necesidad de compartir este evangelio. Se le ha olvidado que los hombres están todos los días, miles de ellos, yendo al infierno. Pero no solamente los hombres para la iglesia. Las iglesias están llenas de gente que cree que va al cielo, pero no está yendo al cielo, porque le enseñaron que con una confesión ellos iban al cielo. Y usted sabe que tenemos muchos hermanos o amigos en otras iglesias que no se les predica una sana doctrina. Y nosotros debemos hablar de esto. Versículo 9 lo vuelvo a leer y vamos a entrar entonces al primer punto, la sentencia.
ahí sí que la sentencia bíblica. Y hay un señalamiento en el versículo 10 en el cual me quiero detener, pero tengo que leer el 9. Entonces, ¿qué? Pregunta Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Una segunda pregunta, hablando Pablo a los judíos de los gentiles. De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Pablo está afirmando que él los denunció como pecadores. Pero ahora Pablo, en el versículo 10, ya no los va a denunciar él, sino que ahora lo va a señalar la palabra del Señor. Y por eso Pablo comienza con esta oración, como está escrito. Y todo lo que se va a decir, lo que Pablo va a decir, está escrito en el Antiguo Testamento. Y por eso es importante entender esto. De hecho, esta frase señala puntualmente eso, que Pablo ahora tomará las Escrituras y va a explicar que el hombre está totalmente en pecado. Que todo lo que el hombre hace, todo lo que piensa, todos sus caminos, todo lo que habla, todo lo que siente, está sumergido en el pecado. Así que aquí hay una acusación de Pablo a todos los hombres, señalando su pecado. Y él arrincona a los gentiles, pero también arrincona a los judíos, a los religiosos. Y los religiosos, hoy ya no están los rabinos, ni están los fariseos, ya no están, pero existe un prototipo de religiosos en las diferentes denominaciones, incluyendo la iglesia evangélica, donde la gente cree que porque tiene 40 años de asistir a una iglesia, ellos se merecen el cielo. Y hay una gran mansión ahí. Algunos otros dicen, bueno, yo tal vez un rinconcito en el cielo. Pero el problema es que en el cielo no hay cucarachas, no hay rincones, hermano. Pero la gente cree que porque canta o porque predica, van directo al cielo. Así que Pablo ha señalado esto. Entonces, déjeme que me concentre y le hable un poco sobre esta expresión, como está escrito, porque esto hace una diferencia. Este es un verbo, hermano, que podemos explicarlo como un estado de ser. Pablo usa un verbo perfecto, es un estado de ser. Y Pablo lo que está diciendo es que la gente nació pecadora y eso continúa y continuará hasta el día de su muerte, al menos que haya un milagro del cielo, es decir, Cristo traiga a un hombre muerto a la vida. Y eso usted lo sabe. Así que aquí está Pablo utilizando esto como está escrito, indicando que este es un señalamiento continuo de un hombre que no puede hacer nada por su pecado. Usted, por decirlo de alguna manera, para que más o menos entienda la idea de ese verbo, usted, le hablo a los hombres, nació hombre. Ese es un estado perfecto. Y morirá siendo hombre. Incluso los que dicen hoy que están en un cuerpo equivocado. De todas maneras, aunque hagan lo que hagan, van a morir siendo hombres. Y van a ser juzgados como hombres, no como lo que ellos murieron creyendo que eran. Esto no se puede cambiar. Usted no le puede decir a un pollito que o creer que un pollito cuando crezca se va a convertir en un pato. No se puede hacer eso. Lo entendemos con la lógica que el Señor nos ha dado. Y Pablo está diciéndoles a ellos como está escrito. Esto es algo, ese verbo está, esa palabra está diciendo esto así es, así nacieron ustedes. Porque luego Pablo va a decir, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Aquí es donde se entiende el verbo. No hay justo ni aun uno. O sea, ustedes nacieron totalmente pecadores. Y ahora Pablo, entonces en estos primeros 3 versos, Pablo va a explicar 5 cosas. O va a señalar 5 cosas que los judíos conocían muy bien y que los gentiles no lo conocían. Podemos hablar, hermano, podemos ver en las Escrituras este verbo de muchas maneras. Por ejemplo, el Salmo 51. Acompáñenme al Salmo 51 para que usted pueda ver con claridad cómo está funcionando esto. Salmo 51. ¿Lo tiene o se lo leo yo? Se lo leo. Salmo 51.
Yo le dije Salmos 51 y yo estaba en Isaías 51. Así que ahora me va a tener que esperar usted a mí para que lo leamos juntos. Salmo 51, 5, mire lo que dice. Dice, escuche esto. Yo nací ¿en qué? En iniquidad y en pecado me concibió mi madre. ¿Sabe qué verbo utiliza aquí el salmista? Un verbo perfecto. Yo nací en iniquidad. El 58:3, vaya conmigo al Salmo 58, versículo 3. Y dice, desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. ¿Sabe qué está haciendo el salmista? Utilizando esos mismos verbos. Es decir, es un estado. Hermano, no podemos hacer nada. Por eso el texto que leyó mi hermano Gabriel, el versículo 3 al versículo 14, uno ve ahí la obra de la regeneración. Es una obra trinitaria, Dios Padre eligiendo, el Hijo redimiendo y el Espíritu Santo confirmando o certificando la salvación a través del sello. Y esa es la obra de la salvación de principio a fin, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Usted y yo no podemos hacer mucho, es decir, no podemos hacer nada absolutamente. Entonces esto a nosotros nos ayuda a entender la primera oración. No hay justo, no, ni aún uno, ni uno. Bueno, podía de repente estar Daniel, y alguno tal vez Abraham, está ahí, de repente Moisés, pero la Biblia está afirmando que no hay ni siquiera uno que pueda decir, pararse delante de los hombres y decir, yo jamás he pecado. Solo hubo un justo, su nombre Jesús, murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Solo esa declaración debería nosotros, hermanos, llevarnos a vivir arrodillados ante la cruz, es decir, debería nosotros empujarnos a proclamar el Evangelio. Recuérdese que usted está aquí porque alguna vez alguien oró por usted. Y usted va a decir, no, pero fue por Dios. Sí, claro, obviamente Dios le dio toda esa bendición de la gracia, pero Dios utilizó a un hombre o a una mujer que obedeció al gran mandamiento, obedeció al mandato de proclamar el Evangelio. Pero no solo eso, sino que también oró por usted. Y sabemos que eso es obra de Dios, pero hay gente obediente. No hay justo ni aún uno. Esto es determinante. Nadie podrá pararse un día delante del Señor y decir, yo no, Señor, yo sí fui justo. Por tanto, no hay ni uno que tenga una conducta aceptable delante del Señor. Es decir, no hay nadie, cuando dice no hay justo, ni aún uno, está diciendo no hay nadie que pueda agradar a Dios. No hay nadie que pueda caminar en santidad. No hay nadie que pueda en su vida decir, Señor, yo sí puedo hacerlo. Y eso tiene que ver con la depravación total. En ese sentido, acertadamente, el teólogo William Hendrickson comenta lo siguiente: el cuadro que pinta es lúgubre. Él está comentando al respecto de este pasaje de Romanos capítulo 3, versículo 9 al 18. El cuadro que pinta Pablo en este pasaje es lúgubre. No hay ningún justo. De hecho, nadie entiende su deplorable condición. Y ni siquiera hay alguien que aún trate de entender, que busque a Dios, fuente de toda sabiduría y conocimiento. O sea que usted ni siquiera puede agarrar la Biblia y decir, la entendí, a menos que sea por la gracia del Señor. Ni siquiera puede agarrar la Biblia y leerla porque usted tiene un deseo insaciable. Si usted tiene un deseo insaciable, es por la obra de la gracia de Dios. No porque usted tenga algo que pueda hacerlo. Por supuesto, estamos hablando de que ahora usted es un nacido de nuevo. Y por eso puede orar y puede leer la palabra y puede perseverar porque la gracia de Dios opera en usted. Pero sin esa gracia, sin ese milagro en el cual Dios lo trajo a usted y a mí de la muerte y nos dio vida, no
podríamos hacer absolutamente nada. Usted tiene gozo para cantar, me imagino. Usted tiene gozo para leer la Biblia. Usted tiene gozo para servir. ¿Estoy en la congregación correcta? Yo le aseguro que hasta tiene gozo para ofrendar. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando se habla de las ofrendas hay un silencio fúnebre? Pero hasta el ofrendar, hermano, es la expresión de un corazón regenerado que lo hace con gozo y generosamente. Pero el tema no es la ofrenda, solo le estoy dando algunos ejemplos. Así que estas palabras constantemente aparecen en las Escrituras. Acompáñenme por favor al Salmo 14. Solo quiero yo mostrarle que Pablo no está inventando nada, que Pablo está hablando de algo que él mismo conoce y que también el pueblo judío, pero él se los está recordando a ellos. Pero al mismo tiempo él, ¿qué está haciendo? Él está usando la Escritura. Salmo 14:1 dice: el necio ha dicho en su corazón, que ha dicho, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El Señor, escuche esto, el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios, pero todos se han desviado y a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Esto es la depravación total. Esto es la depravación total del pecado. Hermano, las cosas se acaban. Las cosas no permanecen para siempre. Mire, hace unos, tal vez 5 años, puede ser que mi memoria me falle, hoy hasta da pena decir cuántos años, porque ahí está la gente con su celular, vamos a decir cierto, que hace 5 años, tal vez fue hace 4 o tal vez 6, pero el punto es que no, este no es un show de que usted crea que mi memoria es una computadora, pero hace algunos años. La primera iglesia bautista de Dallas hizo los planos para construir una enorme y hermosa iglesia para 3.500 personas. Su templo, 1.300 personas, 1.200 personas. Fuimos con mi esposa al último servicio en ese templo, antes de inaugurar el otro. Pero mientras estaban haciendo los planos, ellos por supuesto que querían también derribar ese templo, que fue construido a finales de 1800. Y no lo dejó la ciudad. ¿Por qué? Porque era patrimonio, o patrimonio de la ciudad. Era digo, porque se quemó hace unos par de días, 3 días se quemó. Así que nada perdura, hermano. Ni siquiera el pecado va a perdurar. Pero nosotros necesitamos entender que la iglesia está para sostener la verdad, pero también está para mostrar esa verdad del Evangelio. Y usted es parte de la iglesia. Si usted está sentado aquí y verdaderamente es un creyente y usted no habla del Evangelio, usted está pecando. Porque el mundo necesita escuchar este mensaje. ¿Y qué pasaría, hermano, si usted estuviera en los pies de aquel doctor, de aquel paciente y de aquel doctor que sabía que tenía una enfermedad crónica, una enfermedad de muerte? Y cuando lo examinó el doctor, después de varios días y exámenes de laboratorio y viendo su caso, él sabía que ese hombre iba a morir. Pero ese hombre no sabía que iba a morir. Ese hombre le dijo: doctor, vengo aquí porque tengo algunos dolores y creo que no es nada. Y cuando tuvo que decirle, pensó 2 veces cómo decírselo, pero entendió que tenía que decirle la verdad y nada más que la verdad, porque a ese hombre le quedaba 1 mes de vida. Y el médico le dijo: lamento la noticia, pero tengo que decírselo. Regrese a su casa, deje el trabajo, le queda 1 mes
un poco menos o un poco más. Vaya y disfrute estas últimas semanas con su esposa y con sus hijos. ¿Mala noticia o buena noticia? Por lo menos a ese hombre le dijeron cuánto le quedaba. Así que si había algo que arreglar con Dios, tenía tiempo. Y si había algo que arreglar con su esposa, tenía tiempo. El hombre murió exactamente como el doctor le dijo. El doctor cumplió como un heraldo que lleva una información correcta, una noticia mala, pero correcta. Y a mí me tocó predicar el tema tal vez con las peores noticias, que los hombres somos pecadores y que no hay ni un solo justo. Y eso nos lleva al mismo versículo que estamos nosotros llevando, solo que ahora voy a la segunda afirmación de Pablo. No hay quien entienda. No hay quien entienda. Primero, no hay justo, ni a uno. ¿Se da cuenta de eso? ¿Se da cuenta de la afirmación que está haciendo Pablo? No hay justo, ni a uno. Regreso a mi texto para que usted regrese conmigo, porque creo que usted está en los Salmos, disfrutando de los Salmos, emocionado con los Salmos. Pero mire lo que dice, no hay justo ni a uno. No hay, dice el versículo 11, no hay quien entienda. Que no se le olvide, el escrito está. ¿Por qué no se le debe olvidar? Porque todo sale de eso, del escrito está. No hay justo ni a uno. Eso ya lo explicamos. Y el otro es, no hay quien entienda. Es decir, no se ha hallado ni uno que sea justo, ni se hallará. Pero tampoco, ahora Pablo empieza a definir por qué está diciendo, porque todas las demás afirmaciones de Pablo tienen que ver por qué él ha dicho que no hay ningún justo. Y una de las razones que da por qué no hay ningún justo es porque no hay nadie que entienda. Es decir, el pecador está imposibilitado para poder entender a Dios. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. La razón por la que el hombre no entiende a Dios, mis amados hermanos, es por su pecado, lo cual lo ha entenebrecido y lo tiene imbuido o lo tiene metido en una ignorancia. De tal manera que usted mira hoy a los hombres decir, bueno, no, vamos a dejar que sea el universo el que decida. Pero por favor, ¿cuándo el universo ha decidido? Siempre ha sido Dios. ¿Usted está consciente de la soberanía de Dios? Me imagino que sí, ¿verdad? ¿Usted está consciente, hermano, que usted y yo nacimos el minuto que Dios determinó y moriremos el minuto que Dios determinó? Pero la gente no entiende. Usted abre la Biblia y puede ser que al abrir la Biblia no entienda muchos versículos. Pero le aseguro que cuando usted abre Pedro y lee que Pedro dice, sean santos como Él es santo, usted entiende de qué está hablando la Biblia. Y usted dice, Señor, yo necesito ser santo. Y si está en la mañana en su devocional, usted dice, Señor, ayúdame este día a vivir en santidad. Usted está entendiendo. Tal vez no sabe qué palabra griega es, tal vez no sabe con qué verbo o está usando el autor. No sabe nada de eso, pero usted entiende el sentido correcto de esa demanda. Que seamos santos, porque nuestro Dios, el que nos ha llamado a ser santos. En ese sentido, usted entiende las Escrituras. Pero el inconverso no puede entender que solo hay un camino, una verdad y una vida en Cristo Jesús. La falta de entendimiento de la verdad de Dios es el primer pecado que se evidencia, porque el hombre no puede tener una conducta justa. Acompáñenme a 1 de Juan capítulo 5. Y fue lo que le pasó a Adán y a Eva, que después de pecar, ellos huyeron de Dios. Imagínense esa frase, ellos se escondieron de Dios. Solo piensen en lo que está diciendo Moisés cuando por revelación escribe esto. 1 de Juan, capítulo 5, 20. 1 de Juan, capítulo 5, 20. ¿Lo tienen, mis amados hermanos?
Y dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos aquel que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos. Entonces Pablo aquí dice, no hay quien entienda. Y Juan aquí dice que Jesucristo ha venido para darnos entendimiento. ¿Ve la diferencia entre los hombres sin Cristo y los hombres con Cristo? Usted es un instrumento de parte del Señor para que le explique al inconverso esto que le estoy diciendo. La falta de entendimiento a la verdad de Dios es el primer pecado que evidencia. Adán y Eva se escondieron de Dios, mientras que usted y yo anhelamos un día estar en su presencia. Adán y Eva se escondieron. Y luego, en el mismo versículo 11, Pablo da otra afirmación: no hay quien busque a Dios. Otro de los pecados está determinado por esta adoración. No hay un justo que pueda buscar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no puede? Porque el pecado está inhabilitado de buscar a Dios. Es decir, usted y yo estamos incapacitados de hacer muchas cosas. Por ejemplo, usted no puede detener su envejecimiento. Y yo sé que si alguno aquí tiene 20 años, 30 años, mira muy lejos su envejecimiento. Pero los que ya, hermano, venimos de picada, sabemos que nos levantamos y todavía hacemos cosas o intentamos hacer cosas que uno hacía cuando tenía 15 años y se da cuenta que ya no puede. Los jóvenes saltan esto como que no hubiera problema, pero a cierta edad uno empieza a tener hasta temor de saltar, mejor bajo las gradas. Búrlese de los viejitos, de nosotros los viejitos, pero es parte de algo que empieza a suceder. Empezamos a estar inhabilitados, hermano. Ya uno ya no oye como antes. Hoy veníamos en el carro con dos hermanos. Uno es de mi generación y el otro es un pollito. Y por la edad que tiene, habla calladito. Y yo, ¿qué estás diciendo? Y yo venía atrás, hermano. Me mandaron atrás en disciplina, venía atrás. Y el otro hermano, Ramiro, que es de mi generación, habla quedito, de repente él oye bien, pero yo no sabía de qué estaban hablando, y cuando me preguntaban, estaba tratando de adivinar. Empieza uno a perder un montón de habilidades en su vida. Y se empieza a convertir en eso, está uno inhabilitado para muchas cosas. Pero esto es más que lo que le estoy diciendo. Esto es, el hombre es incapaz de buscar a Dios. De hecho, el verbo que utiliza aquí Pablo puede traducirse como buscar. Podríamos traducirlo así: no hay quien busque diligentemente, o no hay quien procure buscar con seriedad a Dios. Esto lo está diciendo el Señor. Y ¿sabe qué? Cuando usted y yo pecamos como cristianos, el pecado inmediatamente nos interrumpe nuestra comunión con Dios. Si algo perdemos inmediatamente es nuestra comunión con Dios. Y por eso uno debe cuidarse mucho de eso. La inclinación natural del hombre es: todos buscan su propio interés. Eso lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 21. Todos buscan su propio interés y no el interés de los demás. Esa es la inclinación literal. La tercera afirmación de Pablo está en el versículo 12. Y dice: todos se han desviado. Esta es la cuarta acusación que Pablo hace. Es la apostasía, hermano. Él de nuevo recurre al Salmo 14, versículo 3, que nosotros ya hemos leído. La afirmación bíblica aquí es directa, es concisa, es clara. Se desviaron, hermano. No se trata de un extravío involuntario. El verbo en sí habla de un alejamiento voluntario. Adán y Eva, de nuevo, ¿se escondieron involuntariamente o se escondieron porque no querían hablar con Dios? Se escondieron porque no querían hablar con Dios.
¿Por qué? Porque el pecado ahora los descalificó para poder tener comunión con un Dios santo. Obviamente, esto me lleva a mí a detenerme y preguntarte, ¿cómo está tu relación con Dios? Porque obviamente mientras estamos hablando de esto, alguno dirá que bueno, hermano, que predicó esto, porque en nuestra iglesia nadie evangeliza. No, pero estoy hablando también de ti. ¿Cómo estás tú con el Señor? Porque nosotros hemos sido redimidos, ¿verdad? Pero seguimos luchando contra el pecado. Los niños pecan. El niño de 1 año se pone colorado con su berrinche. Y tú sabes como padre que ese niño está pecando. O dices, es un angelito. Este es un angelito. Y contesta la mamá, pero caído, contesta la mamá. Sí, tienes que verlo con esa claridad. Esta expresión, hermano, o esta afirmación, todos se han desviado en el capítulo 12. También, hermano, habla de aquel de que ningún hombre puede volver al camino que dejó. Eso le pasó a Adán. ¿Sabes por qué tú y yo como creyentes pecamos, pedimos perdón y nuestra comunión con Dios es restaurada? Porque está el Hijo de Dios intercediendo por nosotros y porque su gracia está constantemente en nosotros. Y porque Él perdonó no solo los pecados que habíamos cometido antes de ser cristianos, sino que todos los pecados que íbamos a cometer. Nos han acreditado en el cielo, el Padre nos ha acreditado el sacrificio del Señor Jesucristo. Así que no hay nadie que busque a Dios. También se puede entender como no hay nadie que pueda estar cerca de Dios. Una quinta acusación está también ahí en el versículo 12. Y a una se hicieron inútiles. Y a una se hicieron inútiles. Pero recuérdense que aquí hay y regresemos a Romanos. Déjenme que le enseñe este adjetivo que marca todo esto que estamos diciendo y que no lo he mencionado. Pero Romanos capítulo 3 dice... no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, en el versículo 12, todos se han desviado, se hicieron inútiles. Este adjetivo está hablando de ¿quién? De todos. Si yo le pregunto, hermano, defíname todos, ¿cómo lo va a definir? Como todos, todos. Todos los hispanos, a todos los hispanos en Estados Unidos se les va a permitir que tengan un familiar de su nación, con una visa de trabajo. ¿Usted qué va a decir? Pero yo no, porque soy peruano. Dijeron todos. Pero yo no, porque soy mexicano y hay 30 millones de mexicanos aquí. Van a venir otros 30. Todos. Y aquí el texto lo está diciendo. El texto está hablando de eso. El versículo, todos se han desviado a una. Ya se lo había dicho. Se hicieron inútiles. También habíamos hablado de eso, ¿verdad? Se han hecho inútiles, que es la quinta acusación. El alcance de esa inutilidad del pecador, hermano, es la incapacidad de hacer lo bueno. Y cuando hablamos de hacer lo bueno es obedecer las Escrituras. ¿Cómo entienden las esposas, mujeres, someteos a sus maridos? Muchas como una maldición. Qué difícil nos la pusieron, hermano. Someterse a este hombre, si yo pienso más rápido que él. Bueno, ¿qué está brotando en usted? La incapacidad en algún momento de obedecer a Dios. Igual, ¿cuál es la demanda de Pablo en Efesios capítulo 5? Porque también está la mujer. Amad a vuestros maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y el hombre podía decir lo mismo: Señor, a mí me la pusiste más difícil. Ella solo tenía que sujetarse, pero yo tengo que amarla como tu hijo amó a la iglesia. Nos vemos en algunos mandatos incapacitados de poder hacer eso.
Así que para referirse a la condición de inútiles, el apóstol utiliza un verbo también, participio, que expresa la idea de algo que se ha echado a perder y que se ha hecho inservible, cuando dice aún se hicieron inútiles. De hecho, la palabra era la que utilizaban para la leche en aquella época, cuando ya no era, se había echado a perder, o cuando ya era inservible. Y Pablo utiliza eso, le está hablando, imagínense, a los judíos, aún se hicieron inútiles, utilizando precisamente este verbo. Están corrompidos, como dice el Salmo. Estoy yendo un poco más rápido, hermano, porque estoy tratando de terminar. Es necesario, hermano, entender cuál es la verdadera dimensión del pecador. Y todo lo que hemos escrito, lo que Pablo está diciendo en esta quinta acusación, es que el pecador está perdido delante de Dios. Es inservible. Por eso es que la obra solo puede ser de Dios. Por eso es que usted no puede creer solamente en un confesionismo. Venga, pase al frente, haga esta oración, Romanos 10. No hay nada malo en Romanos 10. Lo malo es en el que está llevando a la gente a que haga ese tipo de cosas. Porque la obra de la regeneración es una obra de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién trata el arrepentimiento? Bueno, Pablo dice orando que pide que Dios les conceda el arrepentimiento. Es Dios el que concede el arrepentimiento. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. Usted no puede convencer a nadie. Lo que usted tiene que hacer es predicar el Evangelio. Y con la Biblia abrirse al pecador y explicarle la palabra del Señor. Y hacerlo de tal manera de que usted quiera de alguna manera persuadirlo. O sea, sí, trate de hacerlo, pero sin llevarlo, sin amenazas. ¿Sabe cómo evangelizaba yo hace muchos años? Me acercaba una persona y le decía, ¿usted es creyente? No. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Usted cree en el cielo? Sí. ¿Usted cree en el infierno? Sí. Si usted se muere hoy, ¿a dónde se va? Pues yo creo que al cielo. Entonces ya le empezaba a explicar un poco el Evangelio, mal explicado por cierto, hace muchos años. Y entonces le preguntaba, o le decía, la única manera que usted puede ir al cielo es creyendo en el Señor Jesucristo y arrepintiéndose. ¿Quiere hoy aceptar a Cristo? No le estoy diciendo cómo hay que evangelizar, le estaba diciendo cómo evangelizaba yo cuando no conocía la sana doctrina. ¿Quiere hoy usted aceptar a Cristo? No. Le voy a hacer algunas preguntas más. Si usted se muere ahorita cuando va manejando, ¿a dónde se va sin Cristo? La manipulación era tal que yo quería que me dijera al infierno. Ok, ¿usted quiere al infierno? No. Entonces, tiene la oportunidad de aceptar a Cristo. Así que evangelizamos en parques donde algunas veces íbamos 200 jóvenes y se nos convertía, ahí sí que se nos convertían 100 personas. Como aquel borrachito que subió al tren en tiempos de Spurgeon, iba todo mareado y cuando vio a Spurgeon se sentó a la par de él todo mareado y le dijo, pastor, yo soy su oveja. Y Spurgeon le dijo, sí, tienes razón, eres mi oveja, pero no la oveja de Cristo. Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que no se trata de manipular a la gente. Recuérdese de eso. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo, no nosotros. Bueno, así que la depravación total se puede definir, hermano, como la positiva disposición y activa inclinación al mal que hay en todo hombre a consecuencia del pecado, que lo incapacita totalmente en orden de la salvación y lo orienta al mal. Y luego, en el mismo capítulo 12, Pablo dice, no hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. Esta es una declaración, cada una de estas declaraciones. Es como un jab del boxeador, está dándole duro al pecador y dándole. Y poco a poco va a llegar Pablo a noquear en su último versículo, en el versículo 18. Pero regresemos al 12, porque en el 12, se lo voy a leer, hay 3 afirmaciones. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles.
Y luego regresa al no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Es decir, nosotros necesitamos entender esto, hermano. Ese es la sexta acusación que Pablo hace a los pecadores. La condición de ellos es obradores del mal. Mire, usted entiende muy bien lo que estoy diciendo, porque a todos nos ha pasado. Usted en su vida antes en Cristo, ¿en qué pensaba? ¿Sabe cuántas maldades subieron a su mente? Hermano, yo tenía 13 años y estaba en primero básico en Guatemala, la preparatoria, creo en México, que sería que la Junior High, algo así. Y había unos compañeritos míos que le ponían a otros amiguitos una cola de papel y encendían un fósforo. Y empecé a ver cabezas que también lo hicieron. Entonces me dijeron, bueno, lo tienes que hacer si quieres ser parte de nuestro equipo. Y yo empecé a poner colitas y a prender fósforo. Un día uno de ellos al hacerlo se le quemó el pantalón al compañero. De 13 años con una maldad de delincuente, de asesino. O si no, no sé cómo era su juventud, pero ponían tachuelas en el asiento de la escuela, en el pupitre, que cuando uno se sentara, se hiriera. Niños de 13 años. La maldad estaba ahí. Yo tenía 5 años, hermano. Me recuerdo porque mi papá me castigó cuando 2 niños más grandes que yo, unos 8 años, me quitaron mi único carrito que tenía. Y yo empecé a correrlos y ellos daban vueltas y no los alcanzaba. Entonces me cansé y vi una piedra. Y yo no sabía que había nacido con brazo de beisbolista y se lo lancé al muchacho y le abrí la cabeza. Entonces vinieron los papás a reclamar. La maldad está en el hombre. Nosotros no nacemos como angelitos. No, hermano, no crea eso. No hay quien haga lo bueno. Y luego Pablo no solamente dice eso, sino que no hay ni siquiera uno, lo está afirmando, ni siquiera uno. Nosotros tenemos que entender esto. Si no nos motiva el Espíritu Santo, ¿quién nos motiva a hacer las cosas? Usted sabe que hay un montón de religiosos, como pasó en tiempo de Jesús, que su pecado era la religión, como también lo hay hoy. Me quedan solamente 6 minutos, hermano. No hay ni siquiera uno. Entre todos los hombres, no hay ningún hombre que haya pisado esta tierra que pudiera de alguna manera, hermano, hacer algo bueno. No hay, ni siquiera. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. No hay quien pueda agradar a Dios. No hay nadie. Claro, estamos hablando de gente inconversa, pero también estamos hablando aquí con la iglesia. Y la iglesia, usted como iglesia debe proclamar esta verdad, pero al mismo tiempo debe examinar su corazón. En estos 3 versículos, hermano, encontramos la universalidad del pecado. Todos los hombres han pecado, tanto de manera negativa como positiva o negativamente. No hay, se lo leo, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, perdón, no hay quien haga lo bueno, y no hay ni uno solo. No hay uno solo que pueda buscar a Dios, que entienda a Dios, ninguno que sea justo. Todos se han descarriado o se desviaron. Esto lo dice el versículo 12. Todos se han descarriado o se han desviado. A una se han corrompido. Todos. Esas 2 afirmaciones tienen ese adjetivo que habla de todos los hombres. Así que somos una estirpe sin salvación antes de Cristo. Solo profetizado. Pero en Cristo Dios ha escogido a muchos para ser salvos. Y usted está entre ellos, hermano. Y usted ha escuchado, me imagino que ha escuchado la doctrina de la gracia muchas veces, pero cuando hablamos de la depravación, hermano, total, usted necesita entender
que no es solo para que lo sepa, sino para que usted cumpla con la verdad, con el mandato de Dios. Evangelice, proclame el evangelio. Hermano, ¿qué va a esperar después de todas estas malas noticias? Usted tiene que pensar, ¿qué, Señor? ¿Cómo debo responder? Nosotros hemos visto hoy un solo punto de esa enseñanza, y es la sentencia que la Escritura da al pecador. El pecador, hermano, hoy es un hijo de ira, es un hombre que está en camino hacia el infierno, y nosotros estamos aquí para llevar ese mensaje del evangelio. Terminaré este tema en mi próxima presentación hablando del segundo punto, que es la enfermedad. Y por supuesto, yo estoy consciente y estaba consciente que no podía terminar el tema en estos 50 minutos. Y necesitamos nosotros, mis amados hermanos, comprender esto. Pero ¿qué vas a hacer? Hoy tú tienes delante de ti la condición del hombre. ¿Quién lo dice? La Escritura. Pero Pablo lo dice en el capítulo 3. Ha pasado el capítulo 2, donde Pablo está acusando a los judíos y a los gentiles. Ahora señala por las Escrituras que todos son pecadores. Pero también en el capítulo 1, 18 en adelante, Pablo expresa lo que ha sucedido con los hombres cuando Dios se aleja de ellos y los deja en la condición de su corazón. Solo lee conmigo un par de versículos ahí en Romanos 1, 1:21 lo leo rápidamente. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron, escucha esto, la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre, corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, y aquí hay 3 declaraciones de Pablo de nuevo, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Versículo 26, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra la naturaleza. Versículo 28, así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Esa palabra entregó significa Dios se alejó de ellos. Porque en la traducción Dios los entregó, pareciera que Dios los entregó a ese tipo de pecados, pero Dios se alejó de ellos. Si Dios se aleja de ti y de mí, hermano, nos deformamos totalmente. Ni aún los inconversos, son muy pocos los que se deforman totalmente. No son hasta la fecha la mayoría, aunque hoy vemos mucho, y eso también es misericordia del Señor. Así que déjame solamente finalizar preguntándote, entendiendo la condición de nuestra generación, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes qué necesita esa generación? Tu vecino, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, tus amigos en iglesias donde no se predica la sana doctrina, o en iglesias que ni siquiera se habla de Cristo. ¿Saben qué necesitan? Un mensajero que lleve el evangelio, que proclame el evangelio con claridad y les diga: este es el camino, esta es la verdad y esta es la vida. Lo que te están diciendo son mentiras. ¿Qué vas a hacer, hermano? Cuando Pablo está señalando esas acciones que definen la depravación total del hombre. Y la primera que hemos visto es contundente, porque es la sentencia divina. Oremos, hermano. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, darnos cuenta una vez más de la gente que nos rodea, la necesidad de la gente. Señor, esto demanda en nosotros obediencia. Señor, eso nos enseña que el mundo necesita hombres y mujeres que hablen esta verdad con claridad. El mundo necesita a una iglesia que proclame el evangelio, y no solamente que esté refugiada en 4 paredes. Ayuda, Señor, a estos hombres, a estas mujeres, a estos jóvenes, a todos aquellos que van a escuchar estos días o estos 2 días,
esta palabra, Señor. Sácanos de nuestro confort y llévanos, Señor, a proclamar el Evangelio a los religiosos inconversos, a los inconversos hundidos en el mundo. Y permítenos, Señor, hacerlo con tu verdad, con pasión, Señor, y en obediencia. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén. Gracias al Pastor Víctor por el mensaje de la palabra, ¿verdad? Hermanos, espero que todos tengan unos boletines como estos. Ahí dentro del boletín está el programa que va a haber, ¿ok? Nada más quiero dejarles saber que en lugar de tener 1 hora de receso, vamos a tener 30 minutos nada más, ¿ok? Entonces, en vez de ser 1 hora, vamos a tener 30 minutos nada más.